Vamos a estar recorriendo Tokio entero en búsqueda de las máquinas expendedoras más raras y más interesantes que podamos encontrar, y también iremos a un lugar, a un restaurante muy particular en el cual solamente puedes comprar comida en máquinas expendedoras. Vale, pues bienvenidos a este nuevo vlog. El día de hoy seguimos en Japón, para ser exactos en el barrio de Akihabara, país conocido mundialmente por ser la capital del mundo de la robótica, de la automatización y sobre todo de las máquinas expendedoras. Y es que no es un mito que las hay por todos lados. En cada esquina que miremos va a haber como mínimo una o varias máquinas expendedoras. Y para que veáis que no miento, aquí tenemos las primeras. Y es que ahí donde mires te vas a encontrar con estos lindos y refrescantes aparatos. Pero lo primero y quizás lo más importante es entender la razón de ser de todas estas máquinas. El por qué es algo tan común y arraigado a la cultura de aquí de Japón, cuando es algo que no podemos ver de forma tan exagerada en otros países. Ya que se estima que en Japón hay 5 millones de máquinas expendedoras. Hay más máquinas solamente en este país que todas las máquinas expendedoras de Europa juntas. Una de las razones principales es que estas máquinas te evitan tener que tener contacto con ningún ser humano. Por supuesto hay excepciones y no siempre es la norma, pero es algo súper común. La gente prefiere ir a una máquina, comprar, meter las monedas, apretar un botón y recibir su producto, en vez de estar interaccionando tanto con las personas. Tenéis que entender que también es una forma muy rápida y muy ágil de comprar, y aquí eso es algo que se busca mucho. Es una ciudad que nunca descansa, las personas tienen muy poco tiempo libre y cualquier facilidad que le puedas poner para comprar productos va a ser bienvenida. Otra razón súper importante es que tener estas máquinas automatizadas evita por completo el hecho de tener que pagar sueldos, ya que solamente tiene que venir una persona al día o cada varios días a reponer los productos, a verificar que todo esté en orden, a sacar el dinero, y la máquina está constantemente generando. Y es que mientras que en otros países las máquinas expendedoras son particularmente caras, aquí tienen prácticamente el mismo precio que en el supermercado. Yo pienso que es por ello que las personas las utilizan tanto como los supermercados o incluso más. Es por ello que me he propuesto en este vídeo estar sobreviviendo un día entero, 24 horas solamente a base de máquinas expendedoras. Así que vamos a empezar con unas un poco extrañas que estaban cerca del hotel y que son conocidas y famosas por ser unas de las más perturbadoras. Ahora veréis por qué. Y es que os estoy hablando de este pequeño rincón, de esta esquina en la zona de Akihabara, en el cual podemos encontrar algunas máquinas un poco turbias. Y es que mirad lo estrecho que es el acceso, que desde fuera puede parecer un lugar completamente abandonado. Realmente está repleto de máquinas expendedoras, tales como esta que está por aquí, esto que no sé exactamente lo que es. Y es que tienen de todo, desde latas de sopa, bebidas, patatas, pelotas de béisbol. Es como si una persona un poco lunática hubiese cogido diferentes productos aleatorios, los hubiese metido en una máquina y que los compre quien quiera. Eso sí, no recomiendo venir de noche. Es que algunas incluso parece que estén apagadas, pero no, funcionan. Esto parece literalmente una casa abandonada. Marina se ha fijado en esta caja que está por aquí, que veis que tiene unos dibujitos bastante cookies, bastante kawaii, y se le ha ocurrido mirar en el traductor qué ponía. La invasión de Rusia a Ucrania, escuadrón de asesinatos coloca explosivos y minas sobre los cadáveres. A ver, entiendo que la traducción no es literal, pero claramente no pone cosas kawaii. Pero también podemos ver ese perro que se ve bastante simpático, la verdad. Muy buen perro. Bastante porquería y suciedad, que es algo súper extraño de ver en Japón. Y podemos ver también diferentes carteles que ocultan unos mensajes secretos bastante inquietantes, que realmente no son mensajes secretos, sino que están en japonés y yo no lo entiendo, pero afortunadamente tengo una app que lo traduce. Empecemos por el más importante, que es este de aquí, el cual te invita amablemente, por favor, a no defecar en esta zona. Si meas o cagas aquí, te vamos a fotografiar y te vamos a grabar en vídeo, con el objetivo de publicar ese vídeo en internet para el resto de los días. Dicen que el que avisa no es traidor, así que mejor no ponerlos a prueba. Y podemos encontrar todo tipo de textos, algunos que te advierten que siendo Japón un sitio donde ocurren muchos terremotos, es muy recomendable que te compres unas cuantas latas de comida. Tremenda publicidad. Sigamos el vídeo con máquinas expendedoras un poquito más normales. Y para desayunar tenemos diferentes opciones dulces, hay unas cuantas de ellas, pero esa se ve bastante apetitosa. 240 yenes. Nutritivo banano. Waffle con forma de banana. Y un cafecito sabroso. Tienen como 200 variedades distintas para recargar las energías. Oh, sabroso cafecito. A ver qué tenemos por aquí. Un pececito. ¿Qué lleva? ¿Mermelada? Chocolatito. Banana. Me gusta que lo pongan como si no fuese evidente. Es un gofre con forma de banana, que pone banana. Es banana lo que tiene dentro. Se ve banana, tío. Nutritivo desayuno. Y de postre, un heladito japonés. Sabroso heladito. Buah, está demasiado bueno. Heladito de uva japonés, el mejor postre. No. ¿Cómo, bro? Helado de uva.
El mejor postre japonés. Justo detrás de mí podéis ver una máquina de productos sorpresas, la cual por 1000 yenes te va a dar un producto completamente aleatorio. Tales como una Play 4, una Switch, consolas retro, cartitas y tarjetas de Amazon, ordenadores, arroceras, relojes, móviles. Por lo que va siendo hora de probar suerte. ¿Tú crees que me tocará la Play 5, Marina? Sí. Hay que menearlo para que nos dé suerte. Menéalo, Marina, menéalo. Por aquí pone empieza el mundo de los sueños, pulsa cualquier botón para empezar. Introducimos la sustancia y Marina, el que más te guste. El que más, ¿eh? Oh, linda cajita. A ver, quizás es la Play 5 Slim, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una mochila de los Minions? Bueno, y vamos a comprar unas cuantas bebidas, así que le vamos a dar un buen uso. Vamos, maquinita, degulle los 1000 yenes. Probemos este, a ver qué toca. Oh, nice. Ese ha sonado fuerte, ¿eh? Vale. Hostia, esto me ha gustado bastante. ¿Cómo me queda? ¿Tú crees que saldrá un Minion de aquí? Seguro. ¡Ah, es un ventilador! ¡Dios, qué guay! Ay. Te preguntarás si ha merecido la pena y la respuesta es completamente. Algo súper común y que podemos ver por todos lados son estas máquinas que veis justo al lado mío, que se conocen como máquinas de gachapón, en las cuales básicamente introduces una moneda y te entrega una pelota de diferentes colecciones. Las hay de gatitos, perritos, Pokémons, mini muñequitos, peluches, llaveros, pegatinas. Marina dice que cree que ha encontrado el mío. ¡Oh, y mini herramientas! Necesito la colección entera. Oh, muy buena pelota. Hostia, que viene la tablita con las herramientas. ¡Oh, vienen varias! Me han tocado las pinzas. La pelota y la bolsita la dejamos por aquí. Y montamos nuestra pequeña miniatura. Mírate esto. Muy buen kit de herramientas. Mi pregunta es, ¿qué hace la gente con esto? ¡Oh, es un imán! ¡Qué maravilla! Tiene todo el sentido del mundo. La verdad que empiezo a entender un poco la obsesión de la gente por estas pelotillas. Y es que hay de cosas súper raras. Colecciones de sillas, la niña del pozo, mini saunas japonesas, llaveros de aceites y cosas extrañas. Esto no sé qué es. Los palillos, la salsa, no sé lo que es. Los fideos Y la bandeja de la carne. y por aquí vemos el delicioso platillo acabado. Última pelota que compro, lo juro. Es como un papelito y un pegamento. Ya tengo llavero nuevo. Por aquí tenemos también una linda máquina de palomitas. 200 yenes. Palomitas kawaii. Oh, huelen muy bien. Oh, 200 yenes bien invertidos. Una cosa que me sorprende muchísimo de Japón es que mientras que parece que las personas llevan una vida súper sencilla y muy minimalista, como que solamente tienen aquellas cosas que realmente necesitan, pero de igual manera los ves comprando constantemente muchísimas cosas claramente no necesarias. Es muy habitual ver filas enormes para comprar cualquier tipo de chorrada y realmente me pregunto qué harán con todas estas cosas. Y es que no solo son las pelotillas que habéis visto antes. Acabamos de salir del metro y hay una fila enorme de gente comprando bufandas de Hello Kitty y mascarillas. Y podéis ver que es gente de todas las edades, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, a todos les gusta por igual. Y no es que sean baratos, la verdad. Otra cosa que también puedes comprar son los tickets de tren y hasta tickets de avión. Estaba claro que las máquinas de cartas iban a ser una realidad aquí en Japón. Las hay de diferentes tipos, One Piece, Pokémon y de Dragon Ball. Y ya sabéis cuáles son las que voy a comprar. Introdúcete billete. Veamos a ver qué me ha tocado. Viene en un plástico, o sea, no es como que tú lo abres, es como que lo preparan en la tienda. Y por aquí podéis ver las cartas que me han tocado. Yo creo que me voy a quedar con esta, Son Goku y Krillin, el buen pelón de Krillin, mi personaje favorito. Ahora hemos venido cerca de la estación de Shinanomachi con la intención de conseguir algo apetitoso que poder comer. Y la verdad es que hay una amplia variedad de máquinas. Vamos a probar estos noodles de aquí, que la máquina te los sirve y te los calienta directamente. Y por un módico precio de 250 yenes. 500 yenes... No funciona, hay que buscar otro. Con el ramen no hemos tenido suerte, pero hemos encontrado una máquina que vende sándwiches que tienen una pinta bastante deliciosa. Veamos qué tan sabroso está este sándwichito. Very nice. Está bueno. ¿Pepinillos? Sí, pesa, ¿eh? Unos cuantos gramos de sustancia. ¿Lleva pepinillos? Si te apetece una sopita de cebolla o una sopita de maíz, también las puedes comprar. Y es que además todos los productos que veis en rojo te los venden calientes directamente. Tienen cafés de todo tipo. Y no tengo ni idea de qué es esto, pero me ha gustado tanto el packaging que lo voy a comprar. Cafecito con leche, bien sabroso. Tengo que admitir que lo he criticado ligeramente, pero nos estamos volviendo un poco aficionados a las pelotitas estas extrañas. ¿Qué es eso, tío? ¿Un perro café? ¿Qué es? ¿Perro capuchino? Buena inversión. Me ha gustado mucho. Cerámica, ¿eh? Se llama Paco, qué buen perro. Y yo quiero esta extraña rana que me va a dar un mensaje positivo. Más le vale. Toma mi dinero.
Creo que me ha tocado la rana más fea de todas, tío. Es una rana muy simpática que viene con mensaje incluido. No entiendo nada, está en japonés. El papelito dice: abstente de ser exagerado, cuida la salud de tu corazón, aprecia el encuentro de hoy y soporta la prueba. Aunque hay máquinas de todo tipo, las que más podemos ver por todos lados son precisamente estas de aquí, de bebidas frías y calientes. Y es que en Japón hay una enorme variedad de aguas, de refrescos, de tés, de zumos, de cafés, de bebidas energéticas. Hay variantes con gas, sin gas, con azúcar, sin azúcar, con o sin cafeína. Algunas son incluso como gelatina y son muy densas, de todo tipo de sabores, dulces y saladas, de cualquier fruta que se te pueda pasar por la cabeza. Realmente es impresionante. Y este sí que es el paraíso de las máquinas expendedoras de comida caliente, donde hay una increíble variedad de hamburguesas, de platos de ramen de todo tipo, y luego tenemos diferentes bebidas. Dime por el amor de Dios que puedo comprar mini máquinas expendedoras. No, esto no funciona. Creo que esto es una máquina en la que te pueden tocar diferentes cosillas y entre ellas están máquinas expendedoras de distinto tipo. Y por aquí tenemos unas pocas máquinas más de gachapón. Fijaos el arte y los dibujitos que hace la gente para ilustrar las cosas. Y Marina se acaba de fijar que hasta los botes están cubiertos como si fuera una máquina expendedora. Me gusta, me gusta. Eso sí, este ventilador es bastante español, sobre todo la telaraña que hay en él. Y por tener tiene hasta una sección de manga completamente gratuita que puedes leer mientras estás comiendo un sabroso aperitivo por aquí. Y no hay nadie. Esto está abierto, por no hay ni cámaras, para que veáis realmente lo confiada que es la gente aquí, ya que no se dan robos prácticamente. Dios, y hasta en el baño está lleno de mangas, para que tengas algo que leer mientras estás sentado en el váter. Vamos a probar una de estas hamburguesas y también un ramen, para que veáis ambas opciones. Pone que aunque no hayan hamburguesas, la máquina se va a tragar igualmente el dinero, ya que es una máquina antigua y no tiene la función de retorno. Parece que la está calentando. ¡Qué guay el contador, tío! ¡Cómo mola! Con timbre y todo, ¿eh? Oh, tenemos hamburguesa. Y ahora vamos a pedir un ramencito. ¡Oh, nice! ¡Joder, vaya pinta! Me ha llamado la atención porque a diferencia de estas normales, esta la abres como si fuera una nevera. 150 yenes. Se abre esto, cogemos la bebida y simplemente cerramos. Y para probar también esta, 150. Y por aquí tenemos para abrirlo. Y este es el menú al completo. Lo primero, la hamburguesita. A ver, el pan por debajo está un poco duro y por aquí podéis ver el interior. Súper rico, tío. 300 yenes ha costado. Probamos también la Fanta de uva. Es que en el sitio donde yo nací en Venezuela existe una bebida igual que se llamaba uvita. Y esta era mi favorita. Y tenemos esto que es o naranja o limón. Es como Fanta naranja, pero con un toque de limón. Y por aquí tenemos el ramencito, que tiene muy buen aspecto. ¡Oh, qué rico! Buah, esto sí que es comida, ¿eh? Y con el estómago lleno, va siendo hora de probar suerte. ¿Qué es esto, tío? Un llaverito. Vamos, maquinita, no me defraudes. Otra máquina expendedora. No me jodas. Ahora sí que sí, a la tercera va la vencida. Bueno, al menos este está bonito. Para ti. Gracias. Y este de aquí vende chapitas con el logo del lugar. Un lugar bastante memorable, así que nos vamos a llevar una. Bueno, podría ser peor. Y aprovechando esta luz tan espectacular que entra justo por la ventana, hemos hecho unas cuantas fotillos que os dejaré en pantalla. Nos podéis seguir también en Instagram, os los dejaré aquí. De veras que el sitio es una chulada, por la experiencia, por lo bonito que es, y hasta la comida es sorprendentemente sabrosa. Y para que veáis que esto de las máquinas expendedoras lo llevan hasta el último nivel, os voy a mostrar otro tipo de máquinas que no hemos visto hasta ahora. En este en concreto es que vamos a cenar para ir acabando con esta aventura, y es esta que veis por aquí de comida fresca. Pero es que además los podéis ver tal cual son, con estas réplicas de plástico que la verdad es que se ven bastante realistas. Este método es todo un éxito, que los locales lo utilizan bastante. Parece que nos vamos a animar por un número 43 y un número 39. Justo aquí podemos ver el importe total, 990 yenes. Y en esta máquina podemos pagar hasta con la tarjeta Pasmo, que es una de las tarjetas que se utiliza en Tokio para poder pagar los trenes, que es esta tarjeta. Así que para variar, vamos a pagar con ella. Y estos son los tickets que vamos a entregar para que nos den nuestra comida. Entramos por aquí, colocamos los tickets tal que aquí. Por aquí coges directamente los palillos y la cucharita para el caldo. Te sirves el agua y para adentro.
Arigatou gozaimasu. Y la verdad que esto tiene otra pinta bastante más apetitosa. Aunque bueno, la verdad es que hemos comido cosas bastante sabrosas, teniendo en cuenta que son alimentos que han salido directamente de una máquina expendedora. Pero esto ya tiene otra pinta. Se pasa un trapito por aquí y después de este jugoso plato ya vuelvo a ver la vida de colores. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido un poquito más de este interesante país que oculta muchísimas curiosidades, las que habéis visto hoy y las que he subido en otros vídeos, así que os voy a dejar en la pantalla final una lista de reproducción con todos los vídeos de Japón para que no te pierdas ni uno. Dale like si te ha gustado y también te puedes suscribir, eso me pondría bastante contento y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.